No puedo estar de acuerdo con los que tratan de vendernos la idea que Pep Guardiola es una mentira, que Pep Guardiola ha logrado lo que ha logrado por los equipos que ha tenido, como el Barcelona, como el Bayern, y que por no dirigir equipos chicos, y el Manchester City lo es en historia, pero no lo es en plantilla, por eso es que Guardiola siempre va a estar arriba. No estoy de acuerdo con ese discurso. Pep Guardiola siempre será uno de los grandes entrenadores de los últimos 20, 30 y hasta 40 años. Pero no puede ser un intocable, no puede ser un culto a la personalidad, como nunca estuve de acuerdo con que fuese un culto a la personalidad de grandes jugadores, donde colocaremos a Pelé, a Maradona, obviamente a Messi o a Cristiano. El fútbol va más allá de todos estos personajes, aunque hayan sido hitos importantes de la historia de este deporte. Sencillamente, Guardiola ha llegado a un Manchester City que ha logrado darle 4 títulos de Liga, una Champions, cosas que eran impensables por allá en 2013 cuando el Manchester City por primera vez se enfrentaba al Real Madrid en competición europea. El Manchester City, con la chequera ilimitada y con un gran técnico y grandes jugadores, ha alcanzado cosas importantes. Ahora, después de haberse en 6 temporadas gastado más de 1.000 millones de euros y ver la situación en la que hoy está el City, ¿sí? No es el líder del campeonato de la Premier, ciertamente vienen de perder ante el Real Madrid, dejando una muy pobre imagen. Un Manchester City que fue meneado por el Real Madrid en su casa, en el Etihad, y donde, pese a no merecerlo, lo estuvieron ganando, y sobre el final el Madrid le termina metiendo 2 pepinazos para ganarle el partido. Desde hace rato lo vengo diciendo, en esta temporada es momento de cuestionar a Guardiola. Pep Guardiola dirigiendo en cualquier otro equipo grande, y el City no es un equipo grande de historia, es un equipo de un gran presente, más allá de no estar bien en esta temporada, pero no es un grande de historia, porque el grande de Manchester es el United. Pep Guardiola merece ser cuestionado, y él mismo se cuestiona, él se hace autocrítica. ¿Por qué no hacerle la crítica también a Guardiola? ¿Por qué no señalarle? ¿Por qué decir, es que no está Rodri? ¿Pero es que acaso el que confeccionó la plantilla no fue Guardiola? ¿Es que acaso el Manchester City va a depender de un jugador por muy Balón de Oro que haya ganado? El Madrid se le fue Cristiano y no dejó de ganar en Europa. Al Barcelona se le fue Messi y volvieron a ganar la Liga. Entonces no puede ser que a Guardiola se le esté idolatrando a tal punto que sea imposible objetar algo de lo que suceda con los resultados. Siempre hay otros responsables, siempre hay otras causas. Pep Guardiola es un ser humano, es un entrenador como muchos. Y si en algún momento se cuestiona a Carlo Ancelotti, que ha sido también uno de los grandes entrenadores de los últimos 40 o 50 años, ¿por qué no cuestionar a Guardiola? Basta ya del culto a la personalidad, que el mismo Guardiola pide que se le cuestione a él por encima del grupo. Vamos a cuestionarlo también de vez en cuando. Nadie se ha muerto de que se le cuestione y se le exija que haga las cosas para las cuales se les paga, para las cuales representa la plantilla 1.000 millonaria que tiene el Manchester City. Y repito, no es un equipo construido en torno a la figura de Rodrigo. Rodrigo es uno de los tantos que forman parte de una extensa plantilla que vaya que ha habido que ponerle platica para que pueda reaccionar y ser importante en la Premier y también en Europa. Es momento de cuestionar a Guardiola, no se va a morir por eso, no se va a acabar el fútbol. No es una blasfemia decir que hay cosas de Guardiola que no funcionan. Basta ya del culto a la personalidad, que los futbolistas y los técnicos no son deidades. El fútbol es del día a día, es de competir, es de ganar, de empatar o de perder. Y cuando eres un equipo que gasta más de 1.000 millones en 6 temporadas, eres de los que siempre vas a estar obligado a ganar y ganar. Cualquier otra cosa fuera de eso es un fracaso. Es así y punto. A veces me hacen sentir como un bicho raro. A veces me hacen sentir como que el problema soy yo, pero después escucho a Richard Méndez y me da muchísimo gusto saber que yo no soy el problema, porque Richard tiene toda la razón. Los extremos son malos. Los extremos son malos. Guardiola es buenísimo, por supuesto, ya Richard nos acaba de recordar el porqué. El City es un equipo histórico gracias a Guardiola. A ver, en 8 temporadas y media ganó 6 Premiers, 4 de manera consecutiva, algo que el Manchester United de Ferguson nunca pudo hacer. Pero vamos a poner las cosas en su proporción correcta. Para toda la inversión, que ya se está acercando a los 2.000 millones de dólares, Richard, ya se está acercando a los 2.000 millones de dólares. 1.000 millones en las últimas 6 temporadas, una claro, burrada. Por eso le digo, ya se está hoy está más cerca de los 2.000 millones de dólares desde que llegó Guardiola al Manchester City. En la Premier,
chapó, no tengo nada que objetarle. Pero en Champions, una miserable Champions, en 9 años, es muy poco. Para lo bueno que es Guardiola, para lo buen estratega que es, para el dinero que le han dado y lo más importante, la autonomía y la independencia que le han dado, porque no nada más le dan plata, le dan voz y voto. Guardiola decide quién llega, Guardiola decide quién se va. Los directivos del Manchester City trabajan para Guardiola, no Guardiola trabaja por los directivos. Los directivos del Manchester City, que a muchos de ellos los tuvo en Barcelona, le responden a Pep Guardiola. No Pep Guardiola le responde a los directivos como suele pasar en cualquier orden jerárquico de la vida. Por eso, a Guardiola, como bien dice Richard Méndez, sí le tenemos que exigir más, sí le podemos criticar muchas cosas. No tenía Rodri, es cierto, una baja sensible, pero enfrente estaba el Real Madrid que no tenía a Carvajal, a Militao, a Rüdiger, no tenía a David Álava. Los 4 titulares de la defensa del Madrid no estaban. Entonces, ¿qué pesa más? ¿La ausencia de Rodri o las 4 ausencias que el Real Madrid tenía en defensa? ¿Qué pesa más? ¿El planteamiento de Ancelotti o Guardiola que no tiene un plan B? El plan A de Guardiola es fantástico, pero ya todos sabemos a lo que juega Pep Guardiola. Y cuando viene un equipo y le plantea algo distinto, ahí es cuando Guardiola se termina equivocando, porque lamentablemente en esto el personaje se lo ha devorado. Eso de que no negocio mi estilo. No, Richard, el fútbol es negociable. Claro. Si un equipo te está atacando, si no tenés recursos, defender también es válido. ¿Por qué está ganando 2-1 en el Etihad contra el Real Madrid? No es una ventaja definitiva, pero no, era una buena ventaja. Y el equipo totalmente descompensado. Y le terminan dando la vuelta en los minutos finales. Eso también se lo tenemos que achacar al técnico. Nadie le va a quitar a Guardiola haber ganado lo que ganó con el Barcelona. Nadie le va a quitar a Guardiola haber dado el lugar al Manchester City que hoy tiene. Y quizá sí se pueda obviar un poco lo que fue su etapa del Bayern, porque el Bayern venía de un triplete. Cuando llegó Guardiola no pudo lograr el título europeo, que era quizás la gran esperanza que tenían los bávaros de hacer el back-to-back. No lo pudo hacer en aquel momento. Guardiola es como cualquier otro que está en el fútbol. Hay los muy buenos y Guardiola es de los muy buenos entre los mejores como entrenadores. Pero nadie es intocable. Nadie es intocable. Nadie es deidad en el fútbol. No hay dioses. No es un deporte construido en base a dioses. Son humanos donde unos van a destacar mucho más que otros y de vez en cuando van a tener fracasos y caídas y malas temporadas. Y por eso no está mal reconocer lo que han logrado, pero también admitir en lo que se equivoca y lo que está mal. Es así, y punto.